momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Como principales para poder aplicar el método de predicación o de exposición o de enseñanza expositiva. No sé si ustedes se recuerdan cuál era el primero. Por ahí voy a empezar porque hoy lo iban a hacer ustedes, no yo. ¿Se acuerdan? Respetar la sintaxis del texto. ¿Sí? Tenemos que respetar la sintaxis tal cual del texto. ¿Sí? Ese era el primer punto. El segundo, ¿quién se recuerda? Sí, dicen que si uno aplaza de 100, el alumno era el malo, pero si 99 aplazan, el maestro es el malo. Entonces, ¿cuál era el segundo? El contexto histórico. Listo, ya por lo menos no me siento tan mal. Y el tercero, había referencias cruzadas. Yo les decía que la Biblia naturalmente tiene concordancia, ¿sí? Siempre nos confirma un punto en más de una parte de la Biblia. Y realmente ese punto es sumamente interesante porque, piensen ustedes, son 66 libros escritos por diferentes personas en momentos totalmente distintos y no se contradice entre sí. O sea, quienes participaron en la escritura del Antiguo Testamento jamás conocieron a los del Nuevo Testamento. Y realmente eso sí solamente podemos confirmar que es inspiración de Dios. Entonces, la concordancia de la Biblia es clave. Y el cuarto es la aplicación. ¿Sí? Ahora, recapitulando de los versículos que estudiamos el martes pasado, el apóstol Pablo les cuestionó 4 puntos a ellos. No sé si alguno de ustedes se recuerda. Les cuestionó su identidad, ¿ok? Luego, ¿qué más les cuestionó? Esa era la identidad. Les cuestionó el estatus, les cuestionó la religión y el cuarto ya no me acuerdo, así que ayúdenme ustedes. Les cuestiona uno más, que no lo tengo tan en mente ahorita. Y les dice, hey, lo que están haciendo despierten que es grave. ¿Sí? No pueden seguir viviendo de esta manera, les dice a los judíos. Y yo les decía a ustedes, nos podemos ir bien naturalmente creyendo y pensando, qué bárbaros esto es lo que hacían. Pero es lo que naturalmente también seguimos haciendo nosotros. Por eso que la Biblia tiene una aplicación también para nosotros. Y en los versículos que hacen falta, se van a dar cuenta ustedes que Él les dice, les compara 2 cosas bien importantes para los judíos y les dice, esta es la forma en cómo lo deben de hacer. O sea, el apóstol Pablo no se quedó con la exhortación, sino que les enseña qué es lo que deben hacer. ¿Sí? Y ustedes eligieron una carta bien complicada porque Romanos es doctrinalmente y teológicamente bien compleja. Y hay un punto que él les toca en el versículo 25, que voy a tratar de explicarlo porque saben que es uno de los puntos doctrinales menos comprendidos por nosotros los cristianos. Entonces, espero poder explicarlo de una buena forma y que ustedes se lleven el concepto, porque yo en algún momento también tuve la misma duda, pero la Biblia es clara en explicarlo. Entonces, si quieren, vamos a Romanos 2, el versículo 25. Y tengan en mente que fíjense que tengan en mente la palabra obediencia y van a ver por qué. Y dice en Romanos 2:25, yo se los he puesto ahí. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ok, pero como yo les dije que ahora ustedes iban a construir
la enseñanza, yo les voy a dar una práctica. Identifiquen cuáles son las palabras claves del versículo. En ese versículo hay 2 palabras claves. La circuncisión, ya ven que sí saben. La circuncisión y la ley. Y en efecto, yo estaba convencidísimo que lo iban a poder identificar y yo igual lo traía marcado ahí. Fíjense ustedes, volvamos a leer el versículo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, fíjense que utilizando el contexto histórico, yo les hago la pregunta, sin todavía irnos a la Biblia. ¿Qué es la circuncisión? Ok. Ok. Ahora, ¿qué es la ley? Ese es el concepto físico de la circuncisión. Y está bien. ¿Qué es la ley? La ley era basada en los mandamientos que habían sido dados a Moisés y que el pueblo de Israel se mantenía cumpliendo. Ok, en efecto. Ahora, tienen claros los conceptos. Y yo antes de mostrarles, si nos tuviésemos que ir a la Biblia y usar una referencia cruzada para explicar la circuncisión, ¿a dónde se irían? Yo sé que ustedes saben, solamente para cumplir el método y para forzarnos a estudiar un poquito, ustedes tienen claros los conceptos de qué es la circuncisión y qué es la ley. Tal vez nos iríamos a Éxodo. A Éxodo se irían para explicar la ley o la circuncisión. Sí, sin miedo a equivocarse, de verdad. Las dos. La ley es el Pentateuco, que los judíos le llaman la Torá, que en hebreo eso significa ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, vuelvo y les hago la pregunta. Quiero hacerlos pensar un poquito. Vámonos primero por la circuncisión. Si tuviesen que usar una referencia cruzada, ¿de dónde está la ordenanza de la circuncisión? ¿A dónde se fueran? A Génesis. Porque ¿a quién fue dada la circuncisión? Andas cerca. ¿A quién fue ordenada la circuncisión? A Abraham fue dada. Y a Abraham lo encontramos en Génesis. ¿Sí? Y si tuviésemos que explicar el concepto de la ley, ¿a qué referencia bíblica tendríamos que irnos? A Éxodo. ¿Y saben por qué intencionalmente hago esto? Porque la Biblia no es aburrida. Lo que pasa es que yo estoy casi seguro que hubiésemos leído Romanos 2:25 y no lo comprendemos porque no nos gusta ir hacia atrás y entender textualmente qué es lo que significa la circuncisión y qué significa la ley. Porque si bien es cierto que ustedes tienen los conceptos claros, les voy a mostrar que hay un par de palabras claves que nos van a ayudar a entender mejor el propósito de la ley. Así que si quieren, vámonos a Génesis 17. Y ya vi que son buenos alumnos. Sí. Empezaron mal, ¿verdad? Me sentí mal y el problema del maestro. Sí, ya vi. Vámonos a Génesis 17. Del versículo 1 al 14, y yo lo voy a tratar de leer rápido. Ustedes sigan la lectura con su Biblia. Y advertencia aquí, Chechita, ayúdame porque mi laptop ya no tiene batería. Y yo ahí les marqué un par de preguntas para que intencionalmente ustedes en la lectura las puedan identificar. Fíjense que primero lo que tenemos que identificar es ¿a quién le fue dada la ordenanza de la circuncisión? ¿Quiénes participaron? Porque fíjense que hay varios personajes en medio de eso. Tercero, es que hay que entender qué es el pacto y van a entender por qué les hago la pregunta. Y cuarto, vamos a responder qué es en realidad la circuncisión. Entonces, le dejo aquí a Chichita para que me ayude y empiezo a leer.
Dice, ya están, vean, síganme ustedes con la lectura, en Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, fíjense ustedes, esa palabra, entre mí y ti. Les hago una pregunta intencional. ¿De quién era el pacto? De Dios. De Dios era el pacto. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. Vuelve a hablar Dios y les hago la pregunta, ¿de quién era el pacto? De Dios. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y recuerden ese versículo. Y luego le dice en qué momento hacerlo. Y les dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, yo les voy a hacer un par de preguntas. ¿A quién le fue dada la ordenanza de la circuncisión? A Abraham. Y era un pacto que la Biblia dice que es perpetuo. Trascendía de generación en generación. Ok. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes participaron? Fíjense que hay un versículo bien interesante en el versículo 13. Y yo ahí les voy a dar un punto teológico que es una conclusión personal. Le dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y será mi pacto en vuestra carne, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Pero, en el versículo 12 le dice, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Yo les voy a dar una conclusión teológica mía. ¿Saben que desde ahí realmente está abierto el alcance de Dios? ¿Sí? O sea, a ver. Sí. Fíjense ustedes, Dios es consecuente. En todo momento ha sido consecuente. Ahí le está diciendo, los de tu casa, a los que has comprado como esclavos por dinero, y a los que no pertenecen a tu linaje, que habitan contigo. O sea, ahí realmente hay un punto teológico bien fuerte, porque desde ahí está abierto. ¿Sí? Ahora, yo les hago la pregunta, porque es bien importante entender esto. El pacto, se los dejo a ustedes para que lo lean, está en Génesis 2, no lo vamos a estudiar porque no es el punto medular, pero el pacto incluía una promesa física de tierra, una promesa de generaciones, de bendición, y yo les hago la pregunta, ¿qué era la circuncisión? Como ahora ustedes comprenden la sintaxis del texto, usa una palabra clave. ¿Qué era la circuncisión? Era una señal del pacto. En ese momento era físico, pero vamos a ver que realmente en el plan de Dios nace como algo más profundo que el acto físico. La circuncisión era parte del pacto y era la evidencia
física de el pacto. Era la señal. Lo voy a tratar de explicar con un ejemplo más contemporáneo a nosotros. ¿Qué los hace estar casados? Y no me contesten espiritualmente, sino en nuestro contexto humano. ¿Qué los hace estar casados? Un documento. Esa es la verdad. O sea, legalmente, no pensemos espiritualmente. ¿Los hace estar casados? Un documento. ¿Sí? Que consta que... Ahora, exacto. Ahora, fíjense ustedes. Cuando celebramos la boda religiosa, naturalmente nos dan un anillo. Yo lo ando, ¿ve? ¿Qué significa? Si no me regañan. ¿Qué significa el anillo? Es una señal que estoy casado. Pero andar anillo no me hace estar casado. Yo podría haber usado el anillo y no estar casado. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que la circuncisión era la señal física de que había un pacto. Pero la circuncisión no era todo. Entonces, sí, exacto. Pero era la muestra, la evidencia, era la señal del pacto. Pero ojo con esto, y soy bien enfático. La circuncisión no era en esencia todo el pacto, era parte de el pacto. Entonces, ¿saben qué es lo que estaba sucediendo? Que los judíos se practicaban la circuncisión, aunque no obedecieran la ley. Todavía. Ahora, eso es como pongamos un ejemplo contemporáneo a nosotros. Yo podría estar casado con Karen, usar anillo y portarme como soltero. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que básicamente estaban haciendo. Hago la señal física, pero queda hasta ahí. Ahora, fíjense ustedes que el pacto, y hago énfasis de nuevo en eso, ténganlo en mente. El pacto está en Génesis 2, incluye muchas cosas y entre eso la ordenanza de la circuncisión. Pero la circuncisión era la señal. Tengan ustedes en mente eso, la Biblia es clara. Dice, la circuncisión es la señal. Fíjense, no es el punto medular, pero para que lo comprendan, un pacto es un acuerdo entre dos partes. ¿Sí? Así de sencillo. Eso es un pacto. A lo largo de la historia, Dios ha hecho pactos con la humanidad. Y aquí yo les voy a dar un par. Y ojo, Dios ha pactado con la humanidad. Con Noé hay un pacto en Génesis 9. Con Abraham hay un pacto. Y hay un nuevo pacto para nosotros en Hebreos 7:22. No vamos a ir por el tiempo. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque lo digo con respeto, pero me siento en la obligación de decirlo. No hay un solo registro bíblico de un hombre pactando con Dios. Y les voy a explicar. Dice, o sea, la Biblia nos da la opción de hacer un voto con Dios. Pero pacto es Dios hacia la humanidad. Entonces, hay que tener cuidado con ese concepto. Sí. Yo creo que Dios es consistente. ¿Sí? Y en mi humanidad, yo no soy consistente. Ahora, fíjense ustedes, exacto. Yo les voy a mostrar que en la Biblia hay pacto entre hombres. David y Jonatán, la Biblia dice que hicieron un pacto. ¿Sí? Pero cuando, yo les voy a mostrar unos versículos, cuando dice que es mi condición humana hacia Dios, la Biblia establece un voto y vamos a ver la diferencia. Y saben que a mí me da un poco de temor esto, porque tenemos que entender que en nuestra condición humana somos incapaces de hacer un pacto con Dios. Así de sencillo. O sea, quiero que entendamos que somos criaturas
sujetas a un creador. Y aquí hay un punto. Creo que hemos desfigurado un poco la figura de Dios y lo hemos puesto o visualizado como que Dios está en una mesa esperando a escuchar mi negociación. ¿Sí? Y realmente Dios no funciona así, porque Él es soberano. Y punto. Ahora, ¿en qué sí puedo descansar? En que Él vive fuera del tiempo y que Él es fiel y que busca mi bienestar. Punto. Ahora, cuando los inducen a pacte con Dios ahora, eso no tiene un fundamento bíblico. No funciona así. Así de fácil. Ahora, la Biblia sí establece que el hombre hace un voto. Yo les voy a mostrar un par de versículos y les voy a explicar la diferencia. Dice en Números 32, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. ¿Y qué es un voto, Eric? Miren, sencillo. Un voto es algo que yo ofrezco voluntariamente, por agradecimiento, no sujeto a un intercambio de nada. Un voto es algo que yo voluntariamente ofrezco a Dios por agradecimiento. Sencillo. No puedo condicionar a Dios. Un pacto es un acuerdo entre Willow y yo. Acordamos esto y pactamos y nos damos la mano, pero yo no tengo la condición de Dios para negociar eso con Dios. Entonces, no funciona así. Por eso yo les decía, el pacto es de Dios hacia Abraham. Pero un punto de esperanza, Dios renovó su pacto con nosotros. Dios ya pactó con nosotros. No hay necesidad de nosotros hacer ningún pacto. Primero, porque no tenemos la facultad, y dos, porque Dios ya decidió hacer un pacto con nosotros. Hay otro versículo que dice, pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Eso era particularmente cuando el pueblo de Israel en Levítico tenía una ordenanza de que daban algo como ofrenda voluntaria hacia Dios. Entonces, hay un par de conceptos aquí que interesantes. Recuerden que la circuncisión es la señal del pacto. No es completamente el pacto, es parte, es la señal, es la muestra, es la evidencia. ¿Sí? El pacto está en Génesis 2. Dios ha pactado con la humanidad en X y Y ocasiones. No es una condicionante del hombre hacia Dios, es Dios hacia el hombre, y el hombre puede hacer un voto voluntario hacia Dios. ¿Recuerdan ustedes, sé que lo tienen en mente, que había el voto nazareo, el de Sansón? Era algo que voluntariamente ofrecían a Dios, ¿ya? Por agradecimiento, por gratitud, por compromiso hacia Dios. Pero quitémonos el concepto de que yo puedo llegar a una mesa de negociación con Dios para intercambiar todos mis deseos materiales a costa de algo o a cambio de algo. No funciona así. No funciona así. Entonces, yo les hago la pregunta, antes quizás de entrar a qué es la ley. ¿Tienen claro qué es la circuncisión fuera del acto físico, que sé que lo conocen? Era la señal. ¿Sí? El pacto, ya ustedes saben que era el pacto de Dios hacia Abraham, perpetuo. La Biblia dice. Ahora, ¿qué es la ley? Está en Éxodo del 21 al 35. Si ustedes lo quieren ir a revisar y ver toda la cantidad de ordenanzas que Dios les establece, entre algunas más. Pero si lo tuviéramos que definir, fíjense que la ley es el conjunto de normas que Dios estableció con Israel para definir el comportamiento hacia Dios primero y hacia el prójimo. Y Jesús lo resumió así. Si tuviésemos que estudiar los 613 mandamientos que los judíos han tomado como la ley, vamos a concluir que solamente tienen cómo comportarnos en gratitud y agradecimiento hacia Dios y hacia el prójimo. No tiene más que eso. Pero fíjense que hay algo bien importante acá. Uno es que la ley contiene los principios del nuevo pacto. Y aquí es donde vamos a terminar de comprender qué es la ley. La ley tiene el concepto del arrepentimiento. Tiene el concepto de la remisión de pecados y tiene el concepto de la fe, implícitamente. Les voy a explicar así un poco cómo.
estaba normado cómo debían de presentar ofrendas de sacrificio en arrepentimiento por sus pecados. Así lo normaba la ley. Había un cordero que hacía el símbolo de la remisión de los pecados. Y estaba implícita la fe de la venida del Mesías y la fe en Dios. Y ya van a ver ustedes que bien que doctrinalmente esto les va a ayudar a interpretar la ley. Dios ha utilizado en cada uno de los pactos de la humanidad, Dios no ha juzgado a la humanidad de forma arbitraria, porque Dios no sería consistente. Dios siempre ha dejado una forma de arrepentirnos, un canal para el perdón, y ha fundamentado la fe. Les voy a mostrar un par de ejemplos de eso. Eso es como que nosotros dijésemos ahora el arrepentimiento, el perdón de pecados y la salvación. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue el primer juicio a la tierra, a la humanidad particularmente? Con el diluvio. Y fíjense ustedes que Dios no castigó arbitrariamente. ¿Sí? Y dejó un medio. ¿Cuál era el medio? Era el arca. Y para los que les gusta un poco la teología, hay una palabra que se llama cristofanía. Es decir, hay una figura representada en Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, haciendo una cristofanía, el arca era el medio para poder ser salvo. El arca era Jesús. ¿Sí? El cordero que Jesús posteriormente se autodenomina que Él es el cordero perfecto inmolado, en la ley estaba dada una forma de remisión de pecados. ¿Sí? Y fíjense ustedes, aquí les voy a introducir un concepto que después lo vamos a ver bíblicamente. ¿Qué salvó a Noé? La fe. Ahora hagamos otro ejemplo. Cuando Dios castiga a Sodoma y Gomorra, ¿la castiga arbitrariamente? Cuando Él tiene el diálogo, les dice, si al menos encontrara ¿qué? Un justo. Y les dice, y hubieron unos que se salvaron. Y les dijo, miren, caminen, no miren hacia atrás. Y ustedes van a ser salvos del juicio. Pero ¿cuál era la base de eso? Porque hubo una que volvió a ver hacia atrás. Las mujeres no hacen caso, dice. ¿Qué los hizo salir? ¿Qué los hizo salir de Sodoma y Gomorra? La fe. La fe. Entonces, en el nuevo pacto, ya hay. La función del arrepentimiento es nuestra. La remisión del pecado es Cristo. Y la fe sigue siendo el medio para obtener la salvación. Y se los voy a mostrar cómo funciona. Fíjense, ¿cuál es el propósito entonces de la ley? ¿Saben en qué está el meollo del asunto y por qué no lo terminamos de comprender? Porque históricamente los judíos interpretaban que la ley era el medio para salvación. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo que Dios declaró justos a algunos antes de la ley? ¿Y a ellos cómo lo juzgaron? No sé si me terminan de comprender, o sea, la magnitud del asunto es, ¿y antes que hubiese ley, por qué Dios declaró justo a algunos? ¿Con base a qué entonces? Y ya van a ver ustedes que la Biblia no lo deja abierto. El problema es que el pueblo de Israel interpretaba que por la ley podían alcanzar justicia. Imposible. El problema es que el pueblo de Israel decía, si hago caso en circuncidarme, alcanzo justicia. No era cierto. Pero no es muy distante de lo que hacemos nosotros. Les explico. Si me disfrazo en mi espiritualidad cristiana,
creo que alcanzo justicia. No es cierto. Si hago obras, creo que alcanzo justicia. Tampoco es cierto. Si vivo en activismo, entonces alcanzo justicia. Tampoco es cierto. Entonces ya van a entender, porque yo sé que hay un concepto que nos riñe mentalmente y decimos, entonces la ley era mala. No, la ley fue dada por Dios y Jesús estuvo sujeto a la ley, porque si no hubiese estado sujeto a la ley, hubiese estado en desobediencia al Padre. Y entonces dice uno, ¿y cómo es que la ley entonces puede ser? La ley no es mala, fue dada por Dios. Jesús la resumió, renovó el pacto. Pero les voy a mostrar que no es por la ley que Dios declaró justos a algunos, antes ni durante la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fíjense que Gálatas 3:24 lo explica bien. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué es un ayo? Un impedimento. Fíjense que la palabra es bien curiosa, ya se la voy a mostrar. ¿Qué es un ayo? Es un instructor. Es un instructor, ese es un ayo. Y fíjense que la Biblia es clara, lo que pasa es que nos obliga a estudiarla un poco. Pero fíjense ustedes, vuelvo a leer el versículo para que ustedes me sigan el hilo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, no podemos ser justificados por la ley, ni por la circuncisión, sino por la fe. Pero ese principio de consistencia no ha cambiado ni siquiera en el pasado, y lo vamos a ver. Fíjense que un ayo era una persona en una casa acomodada que se encargaba del cuidado y de la educación de los niños. Es como que si nosotros dijéramos ahora una nodriza o una nana, una institutriz, ¿sí? Entonces, era alguien a cargo del cuidado de la educación y de la formación de los niños. Entonces, si tuviésemos que leer el versículo con una palabra más nuestra, lo leeríamos así, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro maestro para poder llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora les hago la pregunta, ¿la ley era necesaria? Sí era necesaria. ¿Y por qué era necesaria? Porque era necesario que nos instruyera para llevarnos a Cristo. Pero hay otro versículo que Pablo dice, sin la ley ustedes no se hubiesen dado cuenta del pecado. ¿Sí? Y luego dice, miren, es que sin la ley ustedes no hubiesen llegado al conocimiento que necesitan a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con los que se murieron dado la ley? ¿Qué pasó con quienes vivieron en el periodo de la ley? ¿Cómo fueron juzgados? Por la ley. Fíjense que el principio de consistencia no cambia, ya les voy a mostrar. Dios declaró justos a algunos personajes bíblicos antes de la ley. Porque la clave siempre ha sido la fe. En cualquier pacto, la clave siempre ha sido la fe. Y yo le voy a decir, Noé fue antes de ser dada la ley. Y él fue declarado justo. Según los historiadores bíblicos, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y dice la Biblia que fue declarado justo. Abraham, antes de la ley en Génesis 12, Dios le dice que lo encuentra justo. Entonces, el principio de consistencia de Dios ha estado presente siempre. Y la clave es la fe. ¿Sí? David, durante la ley. Entonces, lo voy a tratar de exponer así. Miren, Dios en cualquier pacto ha sido consistente y ha dado un medio de cómo debemos comportarnos hacia Él y hacia el prójimo. Ha dado un medio de salvación y ha dado un medio de remisión de los pecados. Pero todo esto está englobado por la fe.
ese principio de consistencia no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el problema que estaba pasando? El problema que estaba pasando es que el pueblo de Israel interpretaba que cumpliendo la norma alcanzaba justicia. No les alcanzaba porque no la podían cumplir. Creían que haciendo la señal física era suficiente. Tampoco era suficiente. Así como hoy podemos nosotros interpretar y creer que estar aquí hoy es suficiente. Y tampoco es suficiente. Entonces, vuelvo y les digo, la clave es la fe. Miren pues, en Romanos 4:3, que más adelante él se los vuelve y se los explica, él les hace la pregunta que yo les acabo de hacer intencionalmente a ustedes. ¿Y por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios? Y le fue contado por justicia. Él les está diciendo, hey, les voy a decir yo, les voy a citar a quien le fue dada la ordenanza del pacto. Pero la justificación no está en la ordenanza. La justificación está en ¿qué? En que le creyó a Dios y que eso le fue contado por justicia. ¿Sí? No sé si me he dado a entender. La ley no es mala. Simple y sencillamente es la norma que nos dice, así deben honrar a Dios y así deben comportarse con el prójimo. Pero este montón de normas, sin fe, no sirve. O sea, en conclusión, la fe es la clave. Y la fe no ha dejado de ser el medio de justificación antes de la ley, durante la ley y en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué nos dice eso? De que los que creían antes que cumpliendo la norma y circuncidándose alcanzaban justicia, estaban equivocados. Pero pongámonos ahora en el nuevo pacto, los que creemos que viniendo todos los domingos y teniendo una vida aparentemente espiritual es suficiente. No es suficiente. Entonces, lo que en esencia nos está diciendo es, ¿saben qué? No es ni las leyes, ni la religión, ni las obras, ni nada. La clave siempre ha sido la fe. Porque entonces, ¿cómo fueron declarados justos unos antes que hubiera ley? Y vámonos a Hebreos 11. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos a Hebreos 11 y ahí nos va a terminar de dejar súper claro. Desde el 1 leamos. Ok, detengámonos ahí. Les hago la primera pregunta. Desde ahí empieza a citarnos desde dónde empieza por la fe ser la clave. No había ley. Sin embargo, dice que Abel presentó mejor ofrenda. Ok, sigue. Ya vamos a ver ese punto. Por eso yo les decía la obediencia. Y ya van a ver por qué. Sigo leyendo un par de versículos ahí. Dice que Abel presentó más excelente sacrificio que Caín, por lo cual fue alcanzado testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Me salto al 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Luego dice el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Por la fe en el 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo. O sea, fíjense ustedes lo que está diciendo es, si él tuvo la capacidad de creer, entonces los demás estaban condenados por no creer. Y en el 11 hace un desglose desde el Antiguo Testamento de todos los que fueron declarados justos. ¿Justos por qué? ¿Por cumplir la ley? No, fíjense que no. Por creerle a Dios. Y eso no ha cambiado. Eso es lo que no ha cambiado. Y Dios ha sido consistente en cada uno de los pactos de Dios hacia la humanidad, porque siempre ha dejado la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de la remisión de pecados y la fe para poder ser declarado justo. Es la esencia. Entonces, si yo tuviese que concluir que la circuncisión es la señal física, la ley es la norma que Dios nos dejó de, miren,
así pórtense para agradarme a mí y hacia el prójimo. Y Jesús la resumió. Ahora, Dios nos dejó su palabra exactamente para que nosotros tengamos la guía de cómo honrar a Dios y cómo portarnos con el prójimo. Pero no es, fíjense ustedes, el conjunto de normas lo que nos justifica. No, es la fe y eso no ha cambiado. Fíjense que yo analizaba un poco y yo decía, si yo tuviese que resumir todo lo que hemos explicado hasta ahora, yo lo resumiría así. El pecado ya nos dio sentencia de culpable. ¿Sí? La necesidad de la humanidad es ser justificado, es ser declarado justo para poder alcanzar la salvación. Y eso no se logra ni a través de la circuncisión, ni por la ley, ni por obras, ni por religión, ni por activismo. Es por la fe. Entonces, la fe es clave y Dios ha sido consistente desde el pasado. Por eso es que yo sé que hay un concepto que nos cuesta comprender, porque nosotros decimos, pero la ley entonces era mala. No, la ley no era mala. La ley fue dada por Dios y Jesús la resumió. El problema es que cumplían la norma de fachada sin fe. El problema es que creían que religiosamente comportándose eran declarados justos y no les alcanzaba. Así como hoy algunos de nosotros podemos estar equivocados en el concepto que tenemos y estar involucrados en un concepto espiritual incorrecto y eso no nos va a alcanzar porque la clave es la fe. Y les voy a mostrar. Jesús cumplió la ley. En Mateo 5:17, cuando a él lo confrontan los fariseos y un grupo de religiosos, les dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. O los profetas les dice, no la he venido para abrogar, sino a cumplirla. Y esperen, ¿cómo que nosotros podemos decir entonces que Jesús vino a cumplir la ley y que la ley ya no tiene facultad? ¿Cómo no? La ley tiene facultad porque Jesús la resumió. Pero es que la justificación ni antes, ni durante, ni después de la ley ha sido por otra cosa que no sea por fe. Y fíjense ustedes que Jesús cumplió la ley, pero dio salvación por fe. Y fíjense ustedes en Lucas 7:50, pero él le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando él está hablando con los religiosos les dice, sí, yo vine a cumplir la ley. Pero viene y a aquella mujer le dice, tu fe ya te hizo salvo. Fíjense ustedes cómo es. El concepto siempre ha sido la fe. Dios en cada pacto con la humanidad, en cada juicio a la humanidad, ha dado la oportunidad de arrepentimiento, de la remisión de pecado y la fe. Entonces, les vuelvo a insistir en ese punto porque me interesa que lo tengan claro. La ley no es mala, pero no es la forma ni el medio para ser justificado. Ni aún cuando estaba vigente la ley, era por la fe, pero la interpretaron mal. Y la Biblia es clara, dice en Hebreos 11, da un listado y dice, por la fe fueron declarados justos. Pero ¿saben que hay un punto importante? Es que si nuestra fe no nos lleva al acto de obediencia a Dios, yo me equivoqué ahí. Si nuestra fe nos lleva a un acto de obediencia a Dios, tiene provecho. De lo contrario, solo son ritos. ¿Sí? O sea, si mi fe me lleva a un acto de obediencia a Dios, entonces eso sí tiene provecho. Pero si no, entonces solo son ritos. Es un acto religioso. Es correcto. Y yo aquí les voy a ayudar a responder una interrogante que muchas veces nos cuestionan a los cristianos. Nos dicen, es que ustedes dicen, ya son salvos, y entonces, ¿qué pasa? ¿Pueden vivir de cualquier forma? Pablo mismo les contesta, no, miren, absténganse de la vida de pecado. Ahora, yo vengo y les digo,
si alguien tiene la fe puesta en Dios, busca aceptar el señorío de Dios en su vida. ¿Sí? O sea, alguien no puede decirme aquí que tiene fe en Dios y no quiere aceptar el señorío de Dios. No funciona así. ¿Sí? Me explico. Porque alguien puede tener la fe puesta en algo no correcto también. Y alguien puede decir, no, yo creo en Dios, pero no acepta el señorío de Dios en su vida. Tiene puesta la fe en algo que no es correcto. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? Yo creo que son dos. Uno es, no ha cambiado, sigue siendo la fe. Esa es la forma de poder ser justificado. ¿Sí? Por medio. ¿Sí? La fe sigue siendo el medio. Ahora, yo les hago un llamado y nos hago un llamado. Debemos tener puesta la fe en Cristo. Porque si yo tengo mi fe puesta en Cristo, entonces estoy dispuesto a aceptar el señorío de Dios en mi vida. Si no, yo simplemente digo que creo en Dios y ya. Y les voy a mostrar un par de versículos. Dios se los venía diciendo desde el Antiguo Testamento, aun cuando la ley era dada. Dios les decía, no son los ritos. Y alguien podrá decir, no era la ley. No, Dios les venía diciendo y se los voy a mostrar. Miren en 1 Samuel 15:22, yo se los tengo acá. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Qué les está diciendo? La ley era dada, ellos hacían los holocaustos, ellos hacían los sacrificios, pero les está diciendo Samuel, ¿acaso Dios se va a complacer más de eso a que le hagan caso? He aquí, les dice, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. Viene y les dice otro en Oseas 6:6, fíjense, porque misericordia quiero, les dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El tema de confrontar el concepto religioso no solo viene desde Jesús, se lo venía diciendo desde los profetas. Y les venía diciendo, señores, despierten, ustedes creen que son justificados por las buenas obras que alcanzan a hacer con la fe. Están equivocados. Les dice, la clave es la fe y no ha dejado de ser la fe. Vamos a Romanos 2:26, que es el siguiente versículo. Y les dice, fíjense ustedes, tenemos claro el concepto de la circuncisión, de la ley y del pacto, aunque no nos hemos metido mucho en eso. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es, ustedes creen que por cumplir la circuncisión y por cumplir la ley son declarados justos. Están equivocados. Y en Romanos 4 les dice, les voy a demostrar, les dice él, que aún antes de existir la ley, fueron unos declarados justos y otros fueron declarados justos durante la ley. Y fueron declarados justos ¿por qué? Por la fe. Así de sencillo. Así como sigue siendo hoy, por medio de la fe. Entonces, fíjense ustedes que en el 26 les dice, si pues, les dice, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Pareciera un trabalengua, ¿verdad? Castellanicémoslo. Lo que les está diciendo es, miren, la circuncisión era la señal física. Les dice él, si a alguien que no lo tiene por fuera, pero lo vive por dentro, se le nota, ese sí es circuncidado. Eso es lo que les está tratando de decir. Pongámoslo en un ejemplo nuestro. Si yo digo que soy bueno, pero en mis actos reflejo maldad, soy inconsistente. ¿Sí? No puedo decir que soy bueno. Entonces lo que él les está diciendo es que no se les note nada más por fuera. Que lo vivan. Y es aún más, les dice él, si hay alguno que no lo tiene físicamente, pero lo vive por dentro, ese sí es circuncidado. Y Jesús les daba ejemplo también con la parábola del buen samaritano. Y miren en el 27, sigue. Y les dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te va a condenar a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjense que es bien interesante, porque él no les dice con la ley, les dice con la letra de la ley. Ojo, vuelvo y les digo, la ley no es mala. El problema es de que la andaban aquí nada más para enseñarla. ¿Sí? Y andaban haciendo alarde de la circuncisión sin realmente vivir como circuncidados. Entonces, lo que él les está diciendo es, miren, el problema no es la ley ni la circuncisión. El problema son ustedes, porque no viven en un acto de fe. Eso es lo que les está diciendo, básicamente. Y les dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Cómo está eso, Eric? Pareciera raro, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar. Lo que él les está diciendo es, miren, la circuncisión no es por fuera. Y vámonos ahora a entender qué era la circuncisión. La circuncisión era ¿qué? La señal. Pero no era todo el pacto. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? La señal la andaban mostrando como que fuese todo el paquete. Pongamos un ejemplo más contemporáneo a nosotros. Yo puedo venir todos los domingos y mostrar apariencia espiritual, pero realmente no ser espiritual. Ese era el problema. Con lo exterior, Que con lo interno. con lo que el Señor nos ha mandado en cuanto a unidad, en cuanto a hermandad, en cuanto al prójimo. Y eso es justamente, ¿saben? Estamos enfocados en la norma y no en la fe. Y eso es justamente lo que les pasaba. ¿Sí? Fíjense que si yo tuviese que resumir los versículos del 22 al 28, yo se los diría así. No es la apariencia externa cristiana que puedo construir, ni las muestras físicas de sacrificio. La clave de la vida espiritual es la obediencia. Y me voy a ir hacia atrás. Si tengo fe, acepto el señorío de Cristo para poder ser obediente. Y quizás voy a decir algo, aunque voy a usar un ejemplo sin entrar en polémica, no es el punto. Aunque alguien se ponga pantalón. ¿Sí? O sea, la clave no está ahí. La clave está en... Yo estoy con la camisa de fuera. Ese ejemplo hubiera sido mejor. ¿Sí? Me doy a entender. Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo es, miren, ustedes se han enfrascado en el conjunto de normas que ni las cumplen, en una señal física, pero se han olvidado de la fe, que esa es lo que los declara justos. Quizás ese es el ejemplo, voy a rebobinar. Alguien podría decir, Eric pasó con la camisa de fuera. La clave es la fe, no está en la apariencia espiritual que pueda construir. Fíjense que en los últimos versículos, recuerden ustedes una palabra, porque si bien es cierto que la fe es clave, nos lleva a la obediencia, pero sí hay un llamado a transformación. Hay un llamado a transformación. Sí. Sí. Fíjense, en Romanos 2:29 les dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es en la carne, es en la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres. O sea, les dice, ¿se acuerdan que les cuestionó que ellos buscaban estatus? Sino que es de Dios. Entonces, fíjense ustedes, vuelvo y se los leo. Lo que él les está diciendo es, la circuncisión que importa es la del corazón, es la del espíritu, no la de las normas, no de lo que les aplauden los que vienen a la iglesia con ustedes. No, es la que viene de Dios. Y para eso, Él les dice, para transformar el corazón, para que la circuncisión, a ver, y voy a usar un ejemplo,
La circuncisión física de Abraham es una mutilación. ¿Sí? Es la misma mutilación que Dios me pide para renunciar a mi carne. Y ojo, el prepucio es carne. Es la misma acción que yo en mi corazón debo de circuncidar a mi carnalidad, a mi deseo carnal, a eso, a mi voluntad. En Colosenses 3:5 les dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y las avaricias, la cual es idolatría. Y les voy a enseñar un versículo que a mí me llamó la atención, porque se los venía diciendo desde el Antiguo Testamento. O sea, Dios se los venía advirtiendo con los profetas, pero estaban enfocados en la norma y no en la transformación del corazón. Fíjense en Joel que les dijo, rásguense el corazón, no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque poniendo el contexto histórico, cuando pasaba algo que era caótico para el pueblo, se rasgaban las vestiduras como en señal de luto. Se echaban ceniza, se vestían de cilicio, y el Señor les dice, hipócritas, rásguense el corazón, les dice. Eso es lo que les está diciendo, es, miren, el prepucio es una mutilación, la circuncisión es una mutilación. Sí, así como también es doloroso renunciar a la carne, porque yo sería el primer hipócrita en decirles que no me cuesta. Sí me cuesta, sí me cuesta. Ahora, la clave siempre ha sido la fe, pero el acto de fe me debe de llevar a acción de obediencia a Dios. Y ese acto de obediencia me tiene que transformar. Eso es lo que les está diciendo en los últimos versículos de Romanos. ¿Saben qué? ¿Sí? Uh-huh. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. Uh-huh. A judíos. Así Dios los acepta aunque la gente los rechace. Sí. O sea, eso es justamente, y fíjense ustedes, si yo tuviese que ejemplificar es, como yo les decía, la circuncisión física era carne. Él nos pide que renunciemos a la carne. Ya no como una señal a nosotros, gentiles, externa. No, al corazón. Pero también se los venía diciendo a los judíos, de nada les es de provecho que lo hagan afuera si no lo hacen por dentro. Fíjense que, para terminar, les dejo este pensamiento que no lo dejé plasmado así, pero lo voy a decir. Al final el apóstol Pablo les dice, ustedes están haciendo esto en los primeros versículos del 17 en adelante hasta el 24. Y les dice, la consecuencia de esto es grave. Pero les enseña qué deben de hacer. Les dice, olvídense de lo externo con la circuncisión. Olvídense de la norma. El problema no es la ley. Olvídense de la norma. Circuncídense el corazón. La clave es la fe. Eso lo lleva a obediencia. Y la obediencia a Cristo lo lleva a transformación. Pero saben que hay que tener un cuidado con algo. Es un cristiano sin deseo a renunciar a la carne, sin deseo a mutilarse el corazón, es incongruente. Es como que si dijéramos que ahora vamos a cenar en el baño. Así de incongruente es. Y quiero dejarles el ejemplo así de claro. Es como que ustedes dijeran, vamos a mover el comedor al baño. Y eso no tiene sentido. Así mismo es un cristiano que no tiene la voluntad de renunciar a la carne. Sí, y yo realmente les digo, y con esto los dejo, han elegido una carta doctrinalmente con mucha enseñanza. Porque hay un par de componentes históricos en la carta, y es una carta que tiene muchos puntos doctrinales, muchos puntos teológicos, pero no olviden, como yo les decía el martes pasado, es que nos portamos casi igual o peor. ¿Sí? O sea, la consistencia de Dios no ha cambiado, sigue siendo la fe.
no las normas. Algunos estamos patinando en las normas. Reaccionen. Es incongruente que alguien diga que cree en Dios, pero no quiere aceptar el señorío de Dios. No funciona así. ¿Sí? Y es incongruente un cristiano que no quiera renunciar a la carne. ¿Sí? Y ojo con eso. No se trata de no venir un domingo. No. No se trata de eso. Renunciar a la carne es renunciar a lo que él en Colosenses, por ahí en el Colosenses que yo les leí, decía, renuncien a la inmoralidad, a la impureza, a eso renuncien. No le pongan otro concepto, es si ver fútbol es pecado o no es pecado. Eso es norma. Eso es norma. ¿Sí? O sea, la Biblia es clara a lo que nos pide que renunciemos. Y les digo algo, tenemos suficiente con lo que nos pide en la Biblia como para ponerles más. O sea, yo les diría, tenemos suficiente con lo que la Biblia tiene que nos dice, absténganse de esto, como para yo traerles otras 120 más. Es mentira, es lo mismo que hacían ellos. No cumplían esas y anexaron otras que se llamaban Midrash. Entonces, imagínense ustedes qué complejo. Entonces, no alcanzaban a cumplir estas y tenían estas otras y se olvidaron de la fe. Y justamente vuelvo y les digo, les reafirmo el punto. Dios ha sido consistente. Les pedía la circuncisión del corazón desde antes. Lo que pasa es que malinterpretaron y nosotros malentendemos que antes circuncidándose alcanzaban justicia. No, nunca alcanzaron. Y los que alcanzaron justicia no fue por eso. Fue por la fe. Así como sigue siendo hoy. Un granito de mostaza, la fe, un granito de mostaza. Eso es algo tan simple como una semilla, lo que nos pide el Señor. Así es. Entonces, la clave siempre fue la fe. Ha sido la fe. Y hay evidencia bíblica que Él les decía, no basta que hagan lo de afuera. No basta que hagan lo de afuera. Así como también Él nos dice ahora. No basta que parezcan, sino que sean. Listo, los dejo. No sé si tienen algo. Y la bendición de mutilar el corazón es que la bienaventuranza dice que los del limpio corazón deberán a Dios. Espero que les haya quedado más claro el concepto de la ley, la circuncisión y el pacto. Que si se fijan son tres cosas en conjunto, pero que tienen cada una su particularidad. Y les digo algo, Jesús renovó el pacto. O sea, Jesús renovó el pacto con nosotros y sigue teniendo la misma consistencia: arrepentimiento, remisión de pecados y fe. Dios es consistente en todos los tiempos, porque no es hombre. Y Dios ha tratado con la humanidad de diferentes formas, pero siempre ha dejado los tres conceptos dentro de. Si no, no hubiese sido salvo Noé. Y por la fe, ustedes leyeron, se condenaron los otros. Así como sigue siendo consistente hoy, porque nosotros tenemos fe en Jesús, los que no creen son condenados. Dios sigue siendo consistente en todos los tiempos. ¿Alguien más? ¿Estamos listos? Si no, oramos. Señor, te damos gracias por este espacio, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir un poco más de tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes a aceptar tu señorío, Señor. Que nos ayudes realmente a tener la disposición y el deseo y el ánimo realmente de circuncidar el corazón, de renunciar, Señor, a todas aquellas cosas de la carne que realmente son un reto, y que nos permita, Señor, realmente enfocarnos en lo que es importante, que es la fe, en que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que vas a volver, Señor, y que si morimos, también vamos a estar delante de tu presencia, Señor. Y esa fe
es la que basta para poder ser declarados justos, y esa fe también es la que nos mantiene, Señor, con una esperanza que un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Permítenos caminar hacia ti y que no prestemos atención de distractores que muchas veces, Señor, nos enfrascamos en temas estériles que son normas, así como se enfrascaron en el pasado y se olvidaron, Señor, de que realmente era únicamente por fe. Permítenos, Señor, mantener puesta nuestra mirada hacia ti en la fe, Señor, y ser mejores cristianos, que al final ese es el reto que tú nos has dejado en la tierra, parecernos a Cristo, y tú nos modelaste qué hacer y cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos todo. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!